tomar asiento, hermanos, permanezcan fieles, o permanezca fiel. El otro día, mencioné esto el jueves pasado, pero el otro día tenemos un canal en YouTube. Los técnicos de nuestra iglesia han hecho un canal y estaba viendo unos videos de algunos de los jóvenes de la iglesia, de cantos que habían cantado, y estaba viendo unos videos que se habían tomado o que se habían filmado en los últimos 4 años. La verdad es que muchos de los jóvenes en esos videos, es muy triste, hermanos, muchos de los jóvenes en esos videos ya no están aquí. Y no nada más ya no están en la iglesia, sino ya no están caminando con el Señor. Están en el mundo, dando algunos rienda suelta a sus pasiones. En un video vi un grupo de 10 jóvenes cantando. Y de los 10, 5 en este momento están en el mundo. Han abandonado su relación con el Señor. Están viviendo vidas mundanas. Algunos encarcelados. Otros se han casado fuera de la voluntad de Dios. Otros viviendo vidas de rebeldía y de fornicación. Algunos toman, otros fornican. Y eso no más es de los jóvenes. No más de los adolescentes, los solteros. ¿Qué se puede decir también de los adultos? Estoy viendo algunas bancas y me recuerdo de ciertas familias que estaban aquí, ya no están aquí. Y la mayoría, algunas familias, hay por lo menos la hermana Gabriela pidió permiso a trasladarse o transferir su membresía a La Puente, porque ahora ahí viven. El hermano Chava y Nelly ahora están en otra iglesia bautista de la misma convicción, cerca de su casa. Ahí está la escuela de sus hijos. Entonces entendemos eso. Pero hay familias que están ausentes. Sus bancas vacías ahora porque no están en ninguna iglesia. No quieren nada con el Señor en estos momentos. Y es muy triste. Me duele como pastor, me duele como cristiano, me duele como persona. A través de los años yo he visto a muchos cristianos que han sido infieles al Señor. Muchos que eran trabajadores en la iglesia, obreros en los diferentes ministerios de la iglesia, directores de jóvenes, maestros de escuela dominical, cantantes, ganadores de almas, diáconos, mujeres, maestros, hermanos que servían en el ministerio del estacionamiento. Vinieron por un tiempo, se emocionaron por un tiempo, o tal vez pasaron años en la iglesia. Y a propósito, eso es algo que estamos viendo en las iglesias en hoy día. Los pastores comentamos de esto. Que ahora estamos viviendo necesito ayuda con mis sacos, si alguien me ayuda. Porque no me quiero ahorcar públicamente. Gracias. Algo que hemos visto últimamente en las iglesias, hermanos, que personas, adultos, 10, 20 años en el Señor, dejan los caminos del Señor. Y da tristeza, da temor, pero no nos debería sorprender. Porque la palabra de Dios dice, y este versículo está en la Biblia, es muy fuerte, pero dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El cielo es el lodo. ¿Entendieron ese versículo? Es muy fuerte las palabras. El perro. Teníamos hace años, cuando mi papá estaba en la guerra de Vietnam, compramos un perro, un pastor alemán o alemán pastoral, o uno de esos, para protegernos. No, pero ese perro, cada vez que había relámpagos, balazos afuera, se escondía bajo la casa. No protegía para nada. Pero ese perro hacía el baño y se lo comía.
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. O sea, el cristiano que ha sido salvo, que ha sido lavado por la sangre del Señor, vuelve a su vómito o a revolcarse otra vez en el otro. Y en Juan 6, 66, no vayan ahí, nos vamos a quedar aquí en este pasaje. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y aquí este pasaje se refiere a los que conocían a Cristo, que lo escuchaban cara a cara y veían sus milagros, oían con sus propios oídos sus enseñanzas, y aún así, hermano, volvieron atrás. ¿Qué se puede esperar de los que viven en hoy día? Entonces, como digo, aunque nos duele cuando vemos a nuestro hermano, nuestra hermana volver al mundo, o ver a un muchacho, un joven de la iglesia que se ha criado en la iglesia, luego dejar la iglesia, ir al mundo, perder su inocencia y contaminarse con el pecado del mundo, esto duele. Sí, amén. Pero no nos puede sorprender. Y muchos terminan peor que cuando eran antes de convertirse. ¿Sabía eso, hermano? Obviamente el joven que se ha criado en la iglesia, que va al mundo, termina haciendo cosas que jamás había imaginado. Pero aún los que estaban en el mundo inconversos se salvan y luego, ya después de un tiempo, deciden volver al mundo. Muchas veces hacen cosas aún peores. Por eso la palabra de Dios dice, y este texto, no voy a explicar el contexto, se refiere al incrédulo, pero el principio no cambia. Cuando el espíritu, escuchen bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Oh, esas son palabras muy fuertes. Y eso es exactamente lo que ha pasado con muchos hermanos. Dando por sentado que son salvos. Algunos tal vez no eran salvos, porque dice la palabra es que algunos se van porque nunca eran de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, que a pesar de que tantos se han ido, Dios siempre ha tenido un remanente. Hay algunos, son pocos, que a través de los años, a pesar de tantas cosas que han pasado en la vida, han permanecido fieles al Señor. Nunca han regresado. Se han pegado, porque ese es el significado de la palabra que se usa aquí. Se han pegado al Señor en las buenas y en las malas. Y aunque tal vez aún en su caminar con el Señor han tenido caídas muy graves, se han levantado y aquí están. Sí, amén. Gloria sea al Señor. Han permanecido fieles. No se han despegado de Jesús. Y a propósito, si ya después de tantos años, hermano, usted todavía está aquí, fiel al Señor, es por la pura gracia del Señor. Se me olvida el contexto, pero una vez, me acuerdo dónde estaba en un campamento cristiano hace muchos años. Trabajé 4 veranos en un campamento cristiano cerca de Santa Cruz, cerca de San Francisco, y me acuerdo hablando con una señorita que amaba tanto al Señor, muy inocente, esta hermanita, amaba al Señor. Y no me acuerdo exactamente del contexto de la conversación, pero yo le dije, yo mismo me sorprendo, que tantos amigos míos se han vuelto al mundo, y todavía estoy aquí. Y ella me miró en los ojos, me dijo, hermano Richard, es por la pura gracia del Señor. Sí, amén, hermano. Si estamos aquí, hermanos, no critiquen, no juzguen, porque la verdad es que ha habido veces, hermanos, que usted mismo pensó en dejar todo. Sin embargo, por la gracia del Señor, aquí están.
fiel al Señor. Y esa es la exhortación, hermanos, que Bernabé dio a los nuevos creyentes en Antioquía. Permanezcan fieles al Señor. Cleave unto the Lord. Los creyentes en Jerusalén, hermanos, que habían sido salvos del día de Pentecostés y después estaban evangelizando, estaban ganando muchas almas. Estaban evangelizando toda Jerusalén. Pero no habían obedecido el mandato del Señor, la gran comisión de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Todavía estaban concentrados todos en Jerusalén. Entonces, hermanos, en la soberanía de Dios, no mandó la persecución. Pero esto es algo increíble, hermanos. En la soberanía de Dios, Dios permitió la persecución para que se lograra el mandato que Él quería desde el principio, que se evangelizara a todo el mundo. Entonces, cuando Esteban, ¿se acuerdan de Hechos capítulo 7? Cuando Esteban fue apedreado, ¿se acuerdan? Vino una persecución a la iglesia, a los de Jerusalén. Y tuvieron que huir por sus vidas, y entonces fueron esparcidos los cristianos y empezaron a ir a diferentes ciudades del Imperio Romano, y algunos hasta llegaron a la ciudad llamada Antioquía. Antioquía, la tercera ciudad más grande de todo el Imperio Romano, de entre 200,000, porque hice un estudio y hay diferencias, pero entre 200,000 personas hasta 500,000. Una ciudad muy grande que hoy día está en la moderna Turquía. Ahí llegaron ahí. Y cuando llegaron ahí, ya que eran de Jerusalén y eran judíos, predicaban solamente a los judíos, porque a través de los siglos los judíos habían sido esparcidos a todas por las diferentes naciones, por las diferentes cautividades y las conquistas, etc. Empezaron a predicar solamente a los judíos que vivían en Antioquía, pero algunos que conocían el idioma de aquellos allá empezaron a predicar a los gentiles, a los no judíos, o sea, personas así como usted y yo. Y por primera vez, y usted dice, pastor, ¿pero qué pasó? Cornelio en capítulo 10 de Hechos era gentil, sí, pero era convertido ya al Dios de Israel. Era lo que llamaban en aquel tiempo un gentil temeroso de Dios. Se había dejado sus ídolos, su idolatría, se había convertido a Jehová, Dios de Israel. Sí, algunos de ellos ya se habían salvado. Pero estos aquí en Antioquía eran gentiles idólatras, paganos, completamente dados a la idolatría y a los placeres de la carne. Y ahora ellos, por el testimonio de los cristianos que llegaron ahí, ahora se convirtieron. Y cuando las nuevas llegaron hasta los apóstoles en Jerusalén, les costaba creerlo. Entonces mandaron a Bernabé. Hay que ver lo que está pasando. ¿Será posible que los paganos también han aceptado el evangelio? Bernabé, que fue un hombre, su palabra, realmente su nombre era José, pero habían puesto el apodo, el nickname de Bernabé, que significa hijo de consolación, hijo de ánimo, o Señor consolación, Señor ánimo, Mr. Encouragement. Mandaron a la persona correcta. Y cuando él llegó ahí, vio que, wow, hasta los gentiles, los paganos, se han convertido. Y cuando vio la gracia de Dios, se regocijó. Y empezó a decir, y esto es interesante, porque él, me imagino que estuvo ahí buen tiempo. Y de todas las cosas que a lo mejor les enseñaba y les predicaba, lo que tenemos registrado en la palabra de Dios es de que les decía, permanezca fiel. Amén. Permanezca fiel. Sí, amén. Amén. En el idioma original no les exhortó nada más una sola vez. El tiempo del verbo es lo que llamamos el imperfecto continuo. Decía una y otra vez, permanezca fiel. Veía un hermano gentil que se había salvado y se le decía, permanezca fiel. Otro hermano, cuando oyó su testimonio que había aceptado el evangelio, hermano, permanezca constantemente. ¿Verdad que necesitamos oír esa exhortación continuamente? Que seamos fieles. Yo quiero ver, hermanos, quiero mirar a esta exhortación, permanezcan fieles,
de 4 diferentes perspectivas. Primero, quiero ver el significado. Rápidamente, quiero ver el significado. Porque en español son 2 palabras. Permanezcan fieles. Pero ¿cuántas sílabas son? Permanezcan fieles. Son 6 sílabas. En el idioma original es una sola palabra de 3 sílabas. Si usted tiene una Biblia bilingüe, la traducción en inglés en este caso es un poquito mejor. Aunque por lo general la versión en español es mejor porque es más cerca al griego. Pero esta palabra, hermanos, realmente no se puede traducir con una palabra. Porque cuando Bernabé les decía, permanezcan fieles, lo que él estaba diciendo es de que se quedaran, que permanezcan, que perseveraran, que continuaran con la idea, el retrato tal vez detrás de esta palabra es la unión entre esposo y esposa, que cuando se casa hay una unión física, pero también hay una unión espiritual y emocional. Esa es la idea. La idea es que conociendo a Cristo no lo vamos a azotar, lo vamos a abrazar y no lo vamos a dejar. Amén. Soy casado y no se preocupe. Con una mujer que no hoy día, pues quién sabe, ¿verdad? Por esto dejará al hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Esa es tal vez un retrato detrás de esta palabra. Y eso es lo que Bernabé estaba diciendo a los nuevos creyentes, de todas las cosas que él podía haber dicho. De la deidad de Cristo, de la Trinidad, de tantas cosas. Lo que tenemos aquí registrado es prosmene, permanezcan fieles. Pero no a la iglesia, hermanos. No al pastor. Que Dios prohíba. Pero este pastor puede caer. Esta iglesia algún día se puede volver liberal. La gente viene y se va. Así que, hermanos, aunque sí debemos de ser reales y fieles en la iglesia y leales al pastor cuando sigue en integridad predicando la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos, debemos de permanecer fieles al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. No a la denominación, no tanto a la iglesia, no tanto a esto y lo otro, sino al Señor. Y por eso ahí dice en 23, dice que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Debemos de ser fieles, hermanos, venga lo que venga, al Señor Jesucristo. Nunca dejarlo, continuar con Él, perseverar con Él, ser fiel a Él, apegarnos a Él. Venga lo que venga, suceda lo que sucede, hermanos, vamos a ser fieles al Señor, por la pura gracia del Señor. Amén. Porque es por la pura gracia del Señor, hermanos, que todavía estamos aquí. Ya vimos la definición, ya vimos el objeto. Gracias, hermano. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Unos ejemplos. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia de Caleb del Antiguo Testamento? Un hombre, un héroe de la fe. Comenzó con Moisés a la edad de 40 años. Y por 45 años, dice la Biblia, que cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Amén. He wholly followed the Lord. 45 años. Y tenía 85 años cuando él dijo, Moisés me prometió esa montaña, dámela porque mi fuerza es igual ahora que cuando yo entré hace 45 años. Ya leyeron la Biblia, ¿no? Ana, en el libro de Lucas, 80 años siendo viuda, hermano. Se casó de virgen, dice la Biblia, y luego vivió con su esposo 7 años, murió su esposo, y 80 años después, hermano, todavía está orando, siempre en el templo, y tuvo el privilegio de ver al Señor Jesucristo de bebé. Pablo, 30 años después de su conversión, fiel al Señor hasta que fue ejecutado por su fe. Y yo creo, hermanos, que tenemos ejemplos en nuestra iglesia.
hermanos que a través de los años han permanecido fieles. Sí, sí, amén. La hermana Miller, hermanos, ahí en inglés, ella conoce la Biblia a propósito. Si quiere buen consejo y habla inglés, hable con la hermana. Y tenemos otras hermanas con quienes puede hablar. Le recomiendo también a mi esposa y otras hermanas. Pero esta hermana conoce al Señor y ha sido fiel. Ha visto la muerte de su propia hija. Ha visto la muerte de sus hermanos, hermanas. Ha visto muchas cosas. Pero ha permanecido fiel al Señor. Tenemos hermanos aquí, ahorita sentados aquí, que han pasado por tantas cosas. Muertes y abandonos y hijos en el mundo. Sin embargo, aquí están. Amén, hermano. So ya vimos la definición. Pegarse al Señor, pase lo que pase. Ahora vamos a ver la necesidad de esta exhortación. De todas las cosas, hermanos, es algo que me sorprende. Son las cosas que Bernabé podía haber enseñado a la gente. Decía una y otra vez: permanezca fiel, permanezca fiel. Hay una gran necesidad, hermanos, de oír esa exhortación, ese consejo, por la cultura en que vivimos. Antioquía, hermanos, en el tiempo de Bernabé, él sabía, una ciudad muy grande. A propósito, siempre el pecado se concentra más en las ciudades. Pero Antioquía era una ciudad licenciosa, inmoral. Los habitantes muy trabajadores, eso sí, pero dados al placer y a los pecados de la carne. Y Bernabé, llegando a esa gran ciudad, viendo el pecado, por eso tanto más decía: permanezca fiel, a pesar de la cultura en que vive. Oh, hermanos, ¿verdad que vivimos en una cultura tan pecaminosa en hoy día? Sí, amén, hermano. Sí. La desmodestia, la pornografía, el adulterio, la fornicación, las películas sensuales, con escenas sensuales, de desnudez, las malas palabras, las danzas en hoy día, los bailes, hermanos, no son las danzas que hacían los pioneros, ¿verdad?, que vinieron a este país con violencia. No, hermanos. La vulgaridad. Ya la gente no esconde sus malas palabras. Y luego la homosexualidad y la fornicación y la vulgaridad y tantas cosas, hermanos. Y es posible que un cristiano verdadero, nacido de nuevo, sea de vez en cuando atraído por la cultura en que vivimos. Por eso necesitamos oír la exhortación: permanezca fiel. Y luego, hermanos, necesitamos esta exhortación por los enemigos que nos rodean. Y cuando digo los enemigos, ya sabemos, hermanos, que los enemigos de cristianos son tres: el mundo, Satanás y la carne. Ya hablé del mundo, la cultura. Pero tenemos un adversario, hermanos. Hay un diablo. Ahora no sabemos cuántos demonios y todo eso, no, simplemente no, ya entramos en debate que nunca se puede solucionar. Pero tenemos un adversario que nomás está buscando una manera de tropezar. Un momento, a veces nomás un momento de descuido, para que entre con la tentación correcta para usted, para que usted vuelva al mundo. Tenemos un adversario, y este adversario, hermanos, es súper astuto, súper inteligente. Él sabe cuáles son sus debilidades, hermanos. Puede ser la ira, puede ser el enojo, puede ser las malas palabras. Para muchos, particular hombres, pero para muchos, para todos, tal vez, la tentación sexual. Y él está buscando una manera de llevarlo al mundo, hermano. Ya tiene un plan para usted. Ya nomás está buscando. Usted es un blanco para el diablo. Y él nomás está ya listo con la flecha
para cuando ya el momento se presente, tire su flecha y termine usted en el mundo. La carne, hermanos, también. No solo tenemos el mundo y el adversario, pero la carne. Que quiere mentir, que quiere pelear, que quiere ver, que quiere hacer, que quiere pecar. Que quiere hacer tantas cosas abominables. Hay muchos enemigos que nos rodean y por eso necesitamos constantemente oír esta exhortación: permanezca fiel al Señor. Y luego por las tribulaciones que pronto vienen, hermanos. Miren, hermanos, cuando estos creyentes en Antioquía primero aceptaron al Señor, no estaban pensando en las tribulaciones que se iban a presentar en el camino en su vida cristiana. No, estaban gozosos. Cristo me perdonó, ya dejé los ídolos, ahora he conocido al Dios verdadero, voy al cielo, soy salvo, soy libre, gloria sea al Señor. No estaban pensando en la tribulación. Pero Bernabé sabía que pronto vendrían las tribulaciones y van a venir a su vida, mi hermano. Problemas económicos, abandonos, traiciones. ¿Va a ser fiel al Señor? Tenemos una joven en nuestra iglesia que cuando su papá la abandonó y a su mamá, esta niña le mandó una nota a su papá con un dibujo de un corazón quebrado. Yo le decía a esa niña que no se amargara, que fuera fiel al Señor. Gloria al Señor, ha sido fiel al Señor. Pero van a venir abandonos. Hay hermanas aquí que han sido abandonadas por sus esposos y por sus esposas, algunos jóvenes por sus padres. Ha habido asuntos de salud, el hermano Gary. Ahora está luchando con el cáncer. La hermana Juanita acaba de perder a su esposo. No ha dejado los caminos del Señor, nomás va con su hijo al este de Los Ángeles. Le da pena venir a la iglesia sin su esposo, hermano Francisco. Pero y luego, hermanos, yo sé que hay padres aquí. Espero que nunca me pase a mí. Pero hay padres aquí que sus hijos están en el mundo. Se le han casado mal. Eso duele. Gloria sea al Señor que todavía hay un remanente que ha sido fiel a través de todo esto, hermano. Por eso, hermanos, la exhortación de Bernabé es la exhortación del Espíritu Santo para todos nosotros, porque pronto vienen tribulaciones. Y lo que Dios quiere, hermanos, que en medio de las tribulaciones que permanezcamos fieles al Señor Jesucristo. Amén. Y luego, otra necesidad de escuchar esta exhortación es porque muchos se han apartado. Muchos se han apartado. ¿No es cierto, hermano? De que tiene tiempo el Señor. Hay hermanos que antes cantaban aquí enfrente. Hay algunos que antes predicaban aquí enfrente. Otros jóvenes que eran capitanes de equipos en sus campañas. Diáconos, cantantes, maestros. Muchos se han ido por corazones quebrantados, vamos a ser sinceros, muchos, por la tentación sexual. Tal vez con la muchacha comenzó con simplemente un afecto para una persona equivocada, pero siempre terminan en el pecado sexual. Hermanos de nuestra iglesia, hermanas de nuestra iglesia, grandes jóvenes inocentes en la iglesia que han salido embarazadas, o muchachos que han embarazado a muchachos. Yo antes tenía en mi oficina una lista, un hermano de la iglesia me dijo que alguna vez vio esa lista, que estaban en mi oficina, una lista de 15 personas que habían profesado que el Señor los había llamado al ministerio a tiempo completo, sea de misionero, misionera, pastor, esposa pastor, y sabemos que muchas veces uno levanta la mano y no termina el ministerio a tiempo completo, pero sigue sirviendo al Señor, no hay problema. Pero de esos 15 nombres, más de la mitad
y hoy día están en el mundo contaminándose con los placeres de este mundo. Es la realidad. Por eso, joven y jovencita, tiene que hacer una decisión. ¿Qué va a hacer usted cuando el hermanito se va? Cuando la hermanita se va, cuando hasta el maestro de la escuela dominical se va. Por eso necesitamos oír constantemente, como estaba diciendo, constantemente Bernabé, permanezca fiel al Señor. Vimos el significado, vimos la necesidad, rápido, ahora la importancia. Es importante, hermanos, oír estas palabras. Permanezca fiel al Señor, porque ¿sabe qué? Todos nos podemos apartar. Hermana Flor, ¿cuántos años tiene en la iglesia? 10 años. Hay hermanos que han pasado 10 años en la iglesia y se han apartado. ¿Dónde está la hermana María Aguirre? Hermana Aguirre, ¿cuántos años tiene en la iglesia? Casi desde el principio. ¿Cuántos? 18, por ahí. La hermana ha pasado por diferentes circunstancias en su vida y ha sido tan fiel. Pero hay hermanas así que han sido más espirituales de la hermana, que se han apartado. Por eso, hermanos, todos. Yo me acuerdo, hermanos, de un pastor. Mi esposa sabe de quién estoy hablando. Creo que aquí tal vez el hermano Chuy, número José Quintero. Había un pastor, un conferencista, en una iglesia muy grande en Matamoros, México. Una iglesia muy grande, con orfanatorio. Hermanos, miren, yo he escuchado uno de los mejores predicadores en inglés y en español durante mi vida. Tengo 48 años en el Señor. Y una vez escuché a J. Vernon McGee predicar en vivo, persona. Otros famosos. Este pastor tenía una iglesia muy grande en Matamoros, México, y un orfanatorio. Mira, hermano, he escuchado muchos, pero para mí no había uno que le pasaba a ese hermano. Me tenía en las manos cuando predicaba, Dios lo usaba. Me acuerdo una vez que estaba muy desanimado y el Señor lo usó para levantarme. Gran hombre de Dios. Un día, no sé todos los detalles, su esposa cometió adulterio y después él perdió su ministerio, la iglesia fue para abajo. Él se ponía a vender artículos de piel en las calles de Matamoros. El año pasado falleció. Gran predicador. Hermanos, hay personas más espirituales que usted, con más años en el Señor, con más devoción, conociendo más de la Biblia, que han caído, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que depender de la gracia del Señor, hermanos, y del Espíritu Santo, para que seamos fieles al Señor. Esta exhortación es tan importante también, hermanas, porque será muy difícil regresar. Estando ya en el mundo, hermanos, miren, hermanos, nadie vuelve al mundo por 2 meses. No. Se van al mundo y ahí están, por lo general, por años. Hasta que tal vez, como el hijo pródigo, ya esté en lo más bajo de su vida y miran para arriba. Y escuchen esto, señoritas. Yo nunca he visto a una señorita volver al mundo y regresar. Nunca. Yo sé por qué. No debe ser así, porque la gracia de Dios es igual para ambos, hombre y mujer. Pero lo que pasa, aunque no debería haber una doble norma, porque Dios tiene una norma, la misma norma de castidad y pureza para la mujer es la misma norma para estos muchachos. Pero a veces la señorita, que es señorita,
en el significado literal del término. Cuando se va de la iglesia y se empieza a contaminar con el mundo, es muy difícil regresar. Por pena, por vergüenza. Así es. Piensen 2 veces. Piensen 2 veces. Y aún, hermanos, si usted algún día deja de ser fiel y va al mundo y vuelve al mundo, su vida se ha cambiado para siempre. Dios restaura. Amén. Dice la palabra, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. No sé si lo leí bien. Yo os restituiré los años. Dios restaura. Se puede pasar años en el mundo y volver, gloria al Señor, Dios es bueno, pero hay algunas cosas que se han cambiado para siempre. Tal vez vuelve con una niña. Tal vez vuelve habiendo perdido casi siempre su inocencia. Tal vez vuelve ahora con un esposo incrédulo. Oh, hermanos, no vale la pena. Por eso Bernabé constantemente estaba diciendo, cada vez que se topaba con un hermano recién salvo, decía, permanezca fiel al Señor. Amén. Yeah. Va a ser muy difícil regresar. ¿Y cómo lastimamos, hermanos? La causa de Cristo. Ese Cristo, hermanos. Póngase ahí. Gracias, hermano. Ese Cristo, hermanos, que derramó su sangre en la cruz. Ese Jesucristo, hermanos, que sufrió por usted, que se fijó en usted y que lo salvó, y usted ahora va y perjudica su nombre y el evangelio. Yo a veces, y he dicho esto en el pasado, pero yo a veces me empiezo a pensar, ¿qué estará diciendo el mundo? Aquí está un hermano, una hermana, 7:24 en la iglesia, o 24:7 en la iglesia, y ahora con una falda, y ahora con una corbata, y ahora cargando Biblia, y ahora ganando almas, y ahora sirviendo, y ahora diezmando, y de repente ahora están otra vez con los amigos anteriores. ¿Qué estarán pensando? A lo mejor están diciendo, ya sabía que estabas pasando por una fase nomás. Más una etapa de la vida. ¿Verdad que da pena? A la causa de Cristo. Termino con esto, hermanos. Ya vimos la definición de la palabra, la necesidad, la importancia y ahora la determinación. Porque ahí en 23 de 11, Hechos 11:23, hay una frase muy importante. Quiero que lo lean conmigo, hermanos, o que sigan con su vista. Pero dice Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón. Hermanos, ahí está una clave muy importante. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Daniel propuso con su corazón? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él había hecho la decisión anteriormente. Hay que proponerse, hay que determinarse una vez por todas, antes de la prueba, antes de que venga la tentación. Pasa lo que pasa, yo, con la gracia del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la Biblia, con la iglesia, de una forma u otra no voy a soltar a Jesús. Amén. Amén. No lo voy a dejar, Amén. como muchos. Pero Señor, ayúdame, porque mi carne es débil. Tenemos que proponernos de corazón. Antes de la prueba y con todo el corazón. Y es fácil decir amén ahora, pero cuando viene la tentación o cuando viene la prueba, ya vamos a ver si realmente uno se ha determinado a quedarse con el Señor. Mi exhortación es la exhortación de Bernabé, que realmente fue dirigida por el Espíritu Santo. Permanezca fiel. Please, unto the Lord. Todos orando.